Buenas, habíamos terminado el tutorial anterior montando este modelo y poniéndole nombres representativos. Veremos antes de empezar cómo podemos, por ejemplo, esta parte no queremos tocarla porque está fija. Vemos que tenemos un par de opciones aquí en la izquierda donde está su nombre, podemos ocultarla. O, en este caso que nos interesa más, vemos que sale aquí un dedo, podemos tacharlo y ahora ya no es seleccionable. Lo mismo podemos hacer con este cubo que deberíamos renombrar, apretarle una vez y llamarle suelo. Y hacemos que el suelo no se pueda modificar. Entonces ya solo podemos trabajar con esta pieza. Si queremos enfocar una parte, por ejemplo parte móvil eje Z, si le damos dos veces, el programa nos hace zoom. ¿De acuerdo? Y nos lo pone centradito y en posición. Nosotros ya con el segundo botón podemos darle la perspectiva que queramos. En este caso lo vamos a dejar así. Y ahora vamos a empezar el script. Antes de empezar, lo ideal es utilizar Visual Basic, Visual Studio de Microsoft para trabajar con C Sharp, con C almohadilla. Y tenemos que configurarlo en Unity. Entonces venimos a Preferences, External Tools y nosotros lo tenemos configurado ya. Si no, deberíamos seleccionarlo aquí, Microsoft Visual Studio 2022. Vemos que aquí también tenemos Visual Studio Code o, por ejemplo, podríamos configurar el bloc de notas. Microsoft Visual Studio nos ayudará a completar las frases y nos dirá los fallos que tenemos. Entonces ahora ya, si venimos a Assets, Scripts, vemos que tenemos el primer script. Yo personalmente prefiero apretar aquí, mantener control y con la rueda hacerlo pequeño para que se vea el nombre completo de los elementos. Por ejemplo, en este caso es Move Falcon Z. Podemos abrirlo, se nos abrirá Microsoft Visual Studio. Carga el módulo. Cuando hemos instalado Visual Studio le hemos dicho que lo queremos usar con Unity. Lo tenemos aquí y vemos el primer código. Entonces, como tenemos la pantalla grande, si no nos tocará ir cambiando, pues podemos poner con Windows derecha y Windows izquierda, podemos tener los dos elementos a la vez. Ahora, ¿qué tenemos que mirar? Tenemos que mirar cómo hacer nuestro código para poder mover todo esto. Visual Studio cuando inicia puede ser que le cueste un poco, le damos un momento. Y mientras podemos repasar qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que poner un script en esta parte para que movamos en el eje Z. Si vemos que tenemos problemas y no se abre, podemos volver a darle. Intentar abrir. De acuerdo, ya ha vuelto y vamos a ver las diferentes partes. Cuando creamos este script ya está creado, vamos a hacer uno nuevo. Si le apretamos aquí en la parte de abajo, en nuestra carpeta scripts, segundo botón, le podemos decir crear C# script. Entonces cuando apretemos se nos va a crear un nuevo script que se va a llamar New Behavior Script y lo cargará automáticamente. Nosotros si le damos dos veces nos aparecerá en el Visual Studio. Entonces aquí tenemos el nombre, que vemos que siempre para que pueda funcionar el script, el nombre que tenemos aquí, que es el que aparece aquí arriba, .cs, tiene que ser el mismo que en public class, al menos de momento. Entonces, new behavior script, sin el cs, solo el nombre, y vemos void start, que sería una condición que se aplica cuando le damos al play y probamos el Unity, ahí se crearía una condición, puede ser una variable, puede ser crear lo que sea, y void update, que se va a ir actualizando cada frame. ¿Vale? Aquí lo pone arriba, start is called before the first frame update. Antes de que empiece el programa, ahí se llama a lo que pongamos aquí entre el corchete este y el corchete este. Y aquí se va actualizando en cada momento. Entonces, si venimos a nuestro código ya creado, vemos que después de public class, antes de empezar, hemos definido una serie de variables. Por ejemplo, tenemos speed, que va a ser la velocidad a la que se mueve el vehículo, en este caso velocidad del elemento.
Aquí turn speed la podríamos eliminar porque no la vamos a gastar. Le damos el segundo botón cortar o simplemente suprimir. Aquí podemos apretar el botón suprimir, suprimir y lo alineamos todo. ¿Qué quiere decir esto que vemos aquí? Vamos a hacerlo más grande. Public float quiere decir float. Estamos hablando de que es una variable decimal. Aquí estamos definiendo variables que luego vamos a usar. Public se refiere a que nos va a aparecer aquí en el lateral cuando es pública, porque se va a ver fuera cuando añadamos aquí el script, lo veremos más adelante, pero aquí la podremos ver y la podremos modificar. No tenemos que entrar. Si pusiéramos private, entraríamos dentro del script y ahí podríamos modificarlo, pero no lo vamos a poder modificar desde el editor de Unity. Entonces ahora hemos decidido mover el carro este con las teclas izquierda y derecha, entonces le hemos llamado left input y right input, que nos va a dar la posición en la que está. Esto va a ser útil porque entonces sabremos a la hora de definir luego el nivel de hasta dónde se tiene que mover, pues será muy sencillo decirle muévete hasta 1, -1 o lo que sea en Z. Y por último la posición, que la posición será pues eso, a la distancia a la que está. Entonces la posición será lo mismo, veremos la posición en Z y entonces lo tendremos claro y podremos definirlo, como decíamos antes. Entonces aquí, como ya tenemos la variable arriba posición, le hemos dicho que posición es igual, todo update, semicolon, y luego ya ponemos esto. Posición es igual a transform, porque lo tenemos el elemento en transform aquí, punto position, punto z. Esto nos está diciendo que lo que queremos es que nos diga exactamente dentro del vector transform, que es un vector que tiene 3 valores, posición en X, posición en Y, posición en Z, pues queremos que nos diga el valor en Z, en cada momento. Si hacemos eso, cuando pongamos el script nos dirá este elemento, parte móvil eje Z, en qué posición está respecto a la Z. Esta, ¿vale? Este sería el número que gracias a transform position Z nos daría. No nos dará un vector, nos dará un número, un float, porque le hemos dicho que queríamos que sea float, con decimales. Si le pusiéramos int sería un entero y solo nos daría la primera parte, por ejemplo, -1. Pero queremos decimales para tener más precisión. Entonces, ¿qué hemos definido aquí? Aquí le decimos, si apretamos input get key, que quiere decir que si la entrada apretamos la tecla left, esto lo podemos ver en la documentación de Unity, lo veremos más adelante donde poder ver todas estas referencias por si queremos usar otras letras del teclado. Pasa esto. Hay una segunda parte que ahora mismo no la vamos a utilizar, que es para poner los límites. Entonces esta parte la vamos a eliminar y luego ya volveremos a ella. Mover el elemento hacia la izquierda. Apretamos left, izquierda en inglés, y ponemos la definición de lo que estamos haciendo. Aquí nos dice Visual Studio que estos paréntesis con lo que hemos puesto ahora no nos hacen falta. Este sí que deberíamos ponerlo porque como veis se pone en azul y nos cierra ese paréntesis y este. Y aquí hay una sugerencia. Se puede invertir el if o suprimir algún elemento. Por ejemplo, podríamos suprimir esto, pero lo vamos a dejar. Y aquí dentro de los corchetes le vamos a decir transform.position, que estamos hablando de los valores que tenemos guardados en el elemento transform y en la posición. Le vamos a sumar más igual, le sumamos, ¿vale? Ahí está diciendo, lo tenemos bajo, es un operador donde le vamos a sumar al vector lo que estamos poniendo aquí, position es un vector, y le vamos a sumar otro vector. Entonces a la posición en la que se encuentra, que en este caso por ejemplo sería x menos 0,69 y 0,26, z menos 1,36, le vamos a sumar vector 3 forward, que quiere decir, como veis ahí abajo, en la definición, si yo pongo el ratón arriba, dice lo que es vector 3 y aquí nos dice cuál es forward. Forward es 0, 0, 1. Eso quiere decir que lo que multipliquemos por ese vector
solo va a guardar los valores en el último número, porque 0 por todo lo demás es 0, el valor de i 0 por todo lo demás es 0 y el valor de z va a ser el único que se va a ver modificado. Los demás valores se van a quedar igual. Que en nuestro caso, si vemos esto es lo que queremos, porque nosotros solo queremos que se mueva en este sentido. Si quisiéramos que se mueva en más sentidos, ya tendríamos que hacerlo de forma diferente. Entonces aquí le decimos que vamos a multiplicar vector 3 forward, que es 0, 0, 1, y esta parte multiplicará a todo el vector. Pero como las dos primeras partes del vector son 0, 0 en x, 0 en y, en esa parte no se modificará. Y lo multiplicamos por speed, que es una variable que tenemos aquí arriba. A speed le hemos dicho que es 1f, 1 con 0, y es la velocidad del elemento. Esto luego en Unity lo podremos cambiar. Depende de la velocidad a la que queremos que vaya, pues le podemos poner más o menos. Y time.deltaTime, si recordáis de vídeos anteriores y no lo comentamos, es para unificar la velocidad del juego. Si no ponemos time.deltaTime, al controlar los frames dependerán, la velocidad de actualización dependerá de la potencia del ordenador. Y eso no es lo que queremos, porque nosotros queremos que se comporte igual en un ordenador con pocos recursos que en un ordenador de diseño gaming que tenga mucha potencia. Entonces le llamamos time.deltaTime, lo normalizamos y ya utiliza el reloj de Unity, que es el de Windows del ordenador. Y esto ya estaría. La parte izquierda ya se movería, cerramos aquí y ponemos un segundo if. Un if es un si acordáis en programación, le estamos diciendo si apretamos una tecla, porque en vez de una tecla podría ser una pulsación con el ratón a un elemento que yo haya puesto, podría ser un dato que viene de fuera, podría ser cualquier cosa. Entre corchetes, right, que es la tecla, ¿de acuerdo? La tecla derecha, que son las flechas, mover el objeto hacia la derecha. Es importante corregir el código, corregir el nombre y ver que esté todo correcto. Transformamos la posición, le sumamos más igual, vector 3 back. ¿Por qué estamos usando back? Porque ahora queremos que se mueva en la dirección contraria. Tendremos que comprobar que las direcciones que hemos puesto son las correctas, porque igual las podemos haber puesto al revés. Y en este caso, vector 3.back lo tiene ya guardado Unity dentro y es el vector 0, 0, menos 1. Quiere decir que se va a mover al revés. Aquí podríamos hacer una alternativa, porque nosotros tenemos este, pero si lo copiamos y lo ponemos bajo, vamos y copiamos, en vez de poner back, podríamos poner forward. Veis que él solo completa, esta es la suerte del Visual Studio. Le damos aquí. Podríamos decirle que es menos vector forward. ¿Qué estamos consiguiendo aquí? Pues que gastamos el 0, 0, 0 y lo estamos multiplicando por menos. Las dos maneras son buenas. La parte buena de usar el menos es que estamos usando el forward y le estamos diciendo la velocidad contraria, ya no tenemos que pensar en poner los dos. Y el otro es que estamos usando un predefinido que ya tenemos en el Unity. Cualquiera de las dos opciones sería buena. Ahora ya lo tenemos. Para que pueda depurar, le decimos aquí asociar a Unity, le decimos que sí, y ya nos lo une. Entonces aquí ahora aparecen los errores. CS 1026, le damos dos veces y nos dice que falta un paréntesis, ¿de acuerdo? Porque este paréntesis está cerrando aquí, el siguiente paréntesis cierra y este paréntesis va con el que estamos viendo aquí. Entonces nos faltaría un segundo paréntesis o eliminar el otro. Arriba hemos eliminado el otro, ahora lo hemos cerrado. Vemos que ya no tenemos errores ni advertencias. Le damos a guardar y vemos que Unity está actualizando. El error aparecía abajo y ahora no aparece. Y ahora viene el momento de vincular este script que hemos hecho, que tendríamos que comprobar que move falcon z es el mismo nombre que tenemos aquí, que a priori sí. Aquí vemos nuestro script y tenemos que añadirlo a parte móvil eje z. Le hemos llamado parte móvil eje z y al script move falcon z porque cuando usemos más scripts pues puede complicarse y así es más sencillo. Entonces, ahora apretamos al script, entramos en parte móvil y apretamos con el primer botón sin soltar y lo soltamos aquí, en la parte de componentes. Si lo carga, es que todo está bien.
Vemos que la posición nos dice que es 0 y ahora vamos a entrar para intentar moverlo. Estamos en Game, vemos aquí el material y ahora ha actualizado la posición. Y nos dice que la posición es -2, 2, que es la misma que vemos arriba. Si viniéramos, si apretamos aquí a parte móvil Z y lo movemos manualmente, vemos cómo se actualiza y es la misma posición arriba o abajo. Entonces, ahora nosotros vamos a probar apretando a la pestaña Game si con izquierda y derecha se mueve. Y se nos mueve al revés. Yo en este momento estoy apretando la tecla derecha y va hacia la izquierda. Y aquí aprieto a la izquierda y va hacia la derecha. Entonces lo tenemos mal. ¿Qué tendremos que hacer? Parar. Volvemos aquí a la programación y vemos que podemos eliminar estas dos variables que nos han modificado. Esas dos variables se usan si usáramos el comando horizontal y vertical que tiene Unity para facilitar, pero tenemos más control poniendo left y right. Entonces estas dos las podemos eliminar porque no nos aportan nada. Sí que tenemos la velocidad. Y ahora nos faltaría cambiar. Donde ponemos left hemos puesto forward. En vez de forward tenemos que poner back. Y aquí en vez de back tenemos que poner forward. Podríamos arreglarlo también poniendo un menos delante de los dos, pero eso sería una forma chapucera porque dejaríamos el error y le pondríamos el menos delante. Entonces volvemos aquí, le damos al play. Podemos apretar recordar al elemento parte móvil Z para que nos aparezca el script y vemos que está lo que nos interesa, que es speed y posición. Y ahora si apretamos aquí sí que podemos movernos. Ahora, una vez hemos apretado play, cualquier cosa que cambiemos no se va a guardar. Es como si fuera un debug para ir probando. Entonces podemos cambiar la velocidad y ponerle, por ejemplo, 10 y le damos a intro y volvemos a apretar a game y vemos que ahora se mueve mucho más rápido. ¿Sí? Ahora ya estamos moviendo el elemento, pero hay un problema, que la cámara no lo sigue. Entonces, hay una forma fácil y una forma difícil. Vamos a usar la forma fácil, que es coger la cámara, que la tenemos aquí. Vamos a intentar, nos ponemos en X y vemos la cámara. Y la vamos a poner una cámara que nos guste. Y tenemos que pensar dónde la queremos alinear. En mi caso, yo he pensado ponerlo a la misma altura en el eje Z aproximadamente que la parte que se va a mover. Y ahora la apretamos y le hacemos subordinada también de parte móvil eje Z. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando parte móvil eje Z la movamos en Z, la cámara se moverá con él. ¿Nos gusta la cámara? Sí. Bien. Si no, podemos modificarla, por supuesto. ¿Veis ahí está el ángulo de visión representado y podemos acercarnos más o menos. También podríamos, si quisiéramos, con rotación, girar. ¿Cómo giramos? Por ejemplo, la cámara, si yo quiero que baje hacia abajo, tengo que rotarla en este eje. Como si esto fuera un eje que pasa por dentro de la cámara, pues tendría que girar una manivela que tendría aquí para bajar. Entonces la rotación en Z, ¿veis? Sería la vertical y giraría según el eje Z. Pero ese no nos interesa. Nos interesaría rotar en el eje y sería el vertical. Y aquí tenemos -90 y con el X podemos inclinarlo un poco. Inclinamos con el eje X y nos queda un poquito inclinado hacia abajo para ver bien. Entonces podemos acercarlo más y ya nos queda perfecto. Ahora podemos darle al play y comprobar que todo está bien y que la cámara sigue. ¿Veis? Ahora la cámara sigue el elemento, vemos la parte de debajo de los pilares y más o menos la parte de arriba. Para mí estaría correcto. Ahora, la siguiente parte que vamos a hacer, le damos a parte móvil para poder verla, le damos escape y si nos pasa esto que no podemos ver bien lo que pasa, damos a la mano y ya podemos moverlo. Podemos probar también a darle 2 veces para que cargue a las diferentes partes, estructura. Y si nos diera más problemas,
pues podríamos salir y volver a entrar. Aquí también podemos cambiar las opciones de pivotar o centrado. Y ya tendríamos el primer movimiento.